Buenas tardes para todos. Entonces damos inicio a nuestra primera sesión sincrónica. Recuerden que están siendo partícipes del curso de 48 horas de primeros auxilios psicológicos con la entidad CEL. Recuerden que son 4 sesiones sincrónicas como tal, de acuerdo al plan de trabajo que pueden ver en la parte de anuncios, y posterior a eso se hizo una copia como de seguridad enviándoles un correo electrónico siempre y cuando los datos estén actualizados en Sofía Plus. Entonces vamos a dar inicio a la primera parte de nuestra sesión sincrónica, es el manejo de la plataforma Desayuna. Nosotros tenemos esta plataforma desde abril del año 2024, es totalmente diferente a las otras plataformas que hemos manejado, entonces es necesario que estemos prestando atención suficiente para el tipo de actividades, el plan de trabajo y los tiempos de entrega. Voy a confirmar nuevamente, ¿se ve mi pantalla y me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Listo, vamos a iniciar, siempre vamos a ingresar por nuestra plataforma que se llama Betowa. Betowa es realmente la que ya está empezando a funcionar desde el mes pasado con nuestra institución para lo que es el manejo de sus datos y también para la búsqueda de nuevos cursos, ¿sí? Esta plataforma, en la parte inferior van a encontrar algo que se llama Sofía Plus. Allí vamos a ingresar para actualización de nuestros datos. Esta información solamente la conocen ustedes como aprendices. A nosotros solo se nos refleja la información que ustedes suministraron en dicha plataforma. Entonces ingresamos a Sofía Plus, ingresan con su documento de identificación y la clave que por supuesto solamente ustedes conocen. Vamos a ingresar a la parte izquierda de la plataforma en el rol de usuario. Allí vamos a actualizar nuestros datos. Verifiquen que efectivamente sí sean sus datos. ¿Cómo? El nombre completo en la parte de registro persona. Vamos a identificar el contacto, sus datos básicos. Importante, el documento de identificación. Para aquellas personas que son de origen extranjero, si su permiso especial de permanencia está vencido, no lo deja certificar. ¿Sí? Es importante que entonces hagan esa actualización de ese documento frente a la entidad correspondiente, porque el sistema inmediatamente bloquea al usuario que tenga esta identificación vencida. Entonces, vamos a cargar tanto ciudadanos colombianos como ciudadanos extranjeros deberán actualizar esta información con el cargue del documento en formato PDF, ambas caras, en la parte de usuario, registro, documentos, ¿sí? Ahí vamos a cargar nuestro documento de identificación en formato PDF. ¿Está clara esa información hasta acá? Sí, señora. Muy bien. Luego, en la parte superior de su plataforma va a encontrar un icono en forma de sombrero. Vamos a encontrar nuestro curso. Actualmente tengo en este momento 320 aprendices, 4 cursos totalmente diferentes. El curso en el que ustedes se encuentran en este momento es el de primeros auxilios psicológicos. Entonces, ingresamos acá, inmediatamente nos va a llevar a esta opción, debemos de registrarnos con nuestro documento de identificación y finalmente la contraseña, que es ustedes quien la conoce. Posterior a eso, les va a llevar a esta plataforma que se llama Sayuna. Aquí es donde van a encontrar las actividades de aprendizaje y el material, por supuesto, de apoyo para que puedan desarrollar sus actividades. Bien. Para primeros auxilios psicológicos contamos en la primera semana con 2 actividades de aprendizaje, en la segunda semana una actividad de aprendizaje, tercera semana una actividad de aprendizaje y cuarta semana una actividad de aprendizaje, para un total de 5 evidencias de aprendizaje. Profe, es que me falta una, es que perdí una. ¿Y qué puedo hacer? Chicos, si perdemos una actividad, tenemos intentos ilimitados de presentar la actividad. Pero si llega la hora de cierre de la ficha, que es el día 11 de
noviembre al mediodía, yo ahí en adelante no le voy a volver a responder. ¿Por qué? Porque ya empiezo el proceso de certificación. ¿De qué personas? De aquellos aprendices que finalmente hicieron sus 5 evidencias de aprendizaje, fueron cada una de ellas superadas con un 70% y finalmente todo se ve reflejado en Sayuna. No se reciben actividades y de una vez como primera sesión sincrónica, y lo vamos a dejar claro, no se reciben actividades ni por correo electrónico, ni foro social, ni foro de dudas e inquietudes y tampoco por el portal de anuncios. ¿Está clara esa información? Es decir, profe, que ahí en Sayuna está la opción de subir los archivos. Claro que sí. Ya les voy a mostrar. Sino que como es una nueva plataforma, es un poquito confuso. Exacto, vamos a prestar la atención suficiente y vamos a mirar. Por eso nos vamos a demorar un poquitico en este manejo de la plataforma. ¿Listo? Estamos empezando. Bien, entonces, primeros auxilios psicológicos. Yo le hago una pregunta. En esta actividad, chicos, por favor, apagar micrófonos y si no, me toca silenciarlos absolutamente a todos. ¿Listo? Para poder avanzar. Bien. Esta es nuestra plataforma para el curso. Primeros auxilios psicológicos. Voy a mirarla desde el rol de ustedes. Rol aprendiz. Voy a cambiar al rol aprendiz. Listo. 1. Primera recomendación. No utilizar Google Chrome. El buscador Google Chrome es incompatible con las páginas del Estado. ¿Por qué? Porque bloquea cookies, porque bloquea la forma de carga y descarga, es decir, de los enlaces. Entonces, primera recomendación, no usar Google Chrome. Y en segundo lugar, vamos a utilizar la plataforma en recomendación, es que cuando ustedes ingresen a su buscador, que puede ser Google X, Mozilla, Opera, Brave, cualquier otro buscador diferente al Mozilla, pueden utilizarlo en forma incógnita, que es la mejor forma de navegación. O si vamos a ingresar a cualquier tipo de buscador, antes de iniciar, deben de borrar los cookies. ¿Para qué? Para que puedan navegar de manera correcta y puedan ver esa plataforma como se las estoy mostrando. ¿Listo? Lo primero es, vamos a revisar los anuncios. En los anuncios se les indica cuándo es el inicio y cuándo es el final. Martes 11 de noviembre al mediodía se cierra la plataforma, ¿sí? Es decir, se va a dar 2 días adicionales de la semana 4, ¿sí? Que la semana 4 va hasta el día 9 de noviembre, siendo un domingo, ¿sí? Entonces se les da lunes y martes finalmente. Entonces ya el martes al mediodía de ese 11 de noviembre se inhabilita la plataforma. No se puede volver a ingresar a la plataforma, ya empieza el proceso de certificación. Y como les indiqué en este momento, estoy con 4 cursos totalmente diferentes, entonces es importante que tengamos esa empatía también, porque ustedes tienen 5 evidencias, otros cursos tienen otras evidencias y así sucesivamente. ¿Cuál es la intención del curso? Recuerden que entonces son 5 evidencias de aprendizaje. Esas 5 evidencias de aprendizaje, la gabela es 1, intentos ilimitados. 2, pero no abusemos de los intentos ilimitados. ¿Por qué? Porque puede pasar que se cayó el internet, que me subió un documento que no correspondía, que me envió un documento vacío. Bueno, puede pasar miles de cosas. Por eso hay esa flexibilidad. Intentos ilimitados. No superen esos 3 intentos, ¿sí? Porque pues eso es desgastante tanto para ustedes como aprendices en su tiempo, como para nosotros como los instructores, calificando y calificando y recalificando, ¿sí? Y lo otro es que pueden presentar las actividades sábados y domingos, ¿sí? O sea, todavía tienen esa gabela más. Y además de que si ya pasó la actividad de la semana 1, ejemplo, se cerró la semana 1, ustedes pueden presentar las actividades de manera tardía. ¿Listo? ¿Sí vieron todas esas gabelas? ¿Fácil o no para poder superar este curso? Profe, buenas tardes. Yo le hago una pregunta. ¿Usted nos dejaría un número como para podernos comunicar con usted? No.
Las formas de comunicar ya les voy a decir cuáles son. ¿Listo? Bien. Entonces, plan de trabajo, 4 semanas. Iniciamos cuando realmente el 10 de octubre se matricularon, ya empezaron a revisar como la plataforma, se les empezó a dar como información sobre el curso y el desarrollo. ¿Cuándo inició finalmente esta semana? El día lunes festivo, 13 de noviembre. Profe, estoy atrasado, no hay problema, tranquilos. Tenemos todo este resto de semana de presentar. ¿Listo? Recuerden que las clases quedan grabadas, ¿sí? Que esa es otra de las preguntas que me hacen mucho. Profe, es que es en los horarios que yo estoy trabajando, tranquilos. Todos tenemos funciones, responsabilidades y demás. Esto es mi horario de trabajo, entonces finalmente yo voy desplazando los horarios para las clases. ¿Qué pasa? Que los horarios ya están establecidos por la cantidad de cursos que en este momento estoy manejando. Entonces quedan grabadas en la plataforma. ¿Listo? Ya les voy a mostrar también esta parte. Bien. Eso es como importante que vean pues en la parte de anuncios. Vamos a encontrar la parte de comunicaciones del curso para dejar eso claro. El WhatsApp es un elemento personal, por lo cual no tengo autorizado dicha divulgación de mi número personal. Por lo tanto, WhatsApp no es la plataforma de comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar? 1, tenemos anuncios. 2, tenemos foros. Foro social y foro de dudas e inquietudes. Tenemos un chat sincrónico los días viernes a las 10 de la mañana. ¿Qué es eso del chat sincrónico? ¿Sí? Voy a mostrarles. En la parte de nuestra raíz, que es finalmente nuestro curso, que es todo estos numeritos, ustedes desplazan la barra gris lateral, lado derecho, van a encontrar sesiones en línea, chat, sesión sincrónica. Y acá les dice que a las 10 de la mañana, ¿sí? De 10 a 11 de la mañana, ahí también nos vamos a comunicar. ¿Listo? Otra forma de comunicarnos, todo lo que es mensajería acá superior, vamos a mirarlo, plataforma, nos volvemos con la barrita y vamos a encontrar una burbujita. Me van a buscar como Alejandra María Hincapié Ocampo, ¿sí? Y ahí me van a escribir, mire todo lo que he dado de respuesta, ¿sí? Entonces ahí me pueden también contactar. Entonces vamos en 4 formas. Y por supuesto en nuestra sesión sincrónica. ¿Por qué no por correo electrónico? Muchachos, en el día me pueden llegar hasta 50 correos electrónicos de la institución, por lo cual su correo va a quedar en formato spam. Entonces siempre va a ser la plataforma, nuestro momento de comunicación. ¿Listo? ¿Está clara esa información? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Entonces hay muchas formas de comunicarnos, tranquilos, no me les voy a desaparecer. ¿Listo? Bien. Y por supuesto, siempre les voy a hacer la invitación a nuestras sesiones sincrónicas, ¿sí? Entonces, me voy por acá, nuevamente anuncios, y vamos a encontrar la invitación de la sesión sincrónica, ¿sí? Mírenla acá con su respectivo enlace de conexión. ¿Listo? Si este enlace se nos llegase a dañar, tranquilos, yo vuelvo y envío una comunicación, es decir, un anuncio diciéndoles que se dañó el enlace y que pues vamos a ingresar por el otro enlace, ¿sí? Y también por una copia de seguridad por correo electrónico, siempre y cuando tengan sus datos actualizados en Sofía. ¿Bien? Listo. Eso es como lo que vamos a mirar. Plan de trabajo. El anuncio también les envía algo que se llama plan de trabajo y sesiones sincrónicas. Entonces, sesión 1, miércoles 15, sesión 2, lunes 20 a las 2 de la tarde, sesión 3, lunes 27, 2 de la tarde, sesión 4, miércoles 5 de noviembre a las 2 de la tarde. ¿Listo? Bien, solo 2 miércoles y el resto 2 lunes. Bien, ese es el plan de trabajo. Siempre les estoy recordando, cierre, martes 11 de noviembre, se cierra la plataforma. Es decir, tenemos un mes. Bien, y también les hago un anuncio sobre el inicio de la semana y finalización de la semana. Recuerden entonces que tienen para presentar actividades
sábados y domingos, ¿sí? Y pueden entregar actividades de manera tardía. Acá el plan de trabajo lo pueden descargar en formato PDF, lo descargan en sus PC, celulares, etcétera, y van a encontrarlo, ¿sí? Este cronograma es descargable y ustedes van a ir planeando estas actividades. Actividad 1, entonces, desde el 13 de octubre al 19 de octubre, 2 evidencias, una matriz que está allí anclada, ya se las voy a mostrar, el mapa mental. Segunda semana, un cuadro sinóptico que va desde el 20 de octubre al 26 de octubre. Semana 3, un protocolo de primeros auxilios psicológicos desde el 27 de octubre al 2 de noviembre. Y taller sobre psicoeducación desde el 3 de noviembre al 7 de noviembre, ¿sí? El proceso de certificación comienza posterior al cierre, es decir, 13 de noviembre, se cuenta 15 días hábiles para la institución entrar el proceso de certificación. Bien, ese es nuestro plan de trabajo. Y finalmente nos vamos para la parte, voy a cerrar acá esta plataforma. Recuerden que estamos viendo la plataforma Enroll Aprendiz, ¿sí? Vamos a encontrar entonces el diseño curricular. Esto lo pueden explorar, el foro de dudas e inquietudes. También me preguntan, es que si yo no he participado en el foro social ni en el foro de dudas e inquietudes, no hay problema. No hace parte de las evidencias de aprendizaje. ¿Listo? Bien, foro. Vamos a mirar el cronograma que lo acabamos de explorar y que también lo tienen en anuncios y también por medio de un correo electrónico. El foro social, vuelvo e insisto, no tienen obligación de participar de ese foro. Y encontramos finalmente actividades de aprendizaje y guía. Encontramos la guía de aprendizaje y los dos componentes formativos. Componente formativo que va a comprender en la semana 1 y semana 2 y el otro componente formativo que va a comprender para la semana 3 y 4. Estos son los enlaces de entrega de actividades. Vamos a explorar semana 1, que es la que nos corresponde. Tenemos acá la instrucción, matriz organizacional. ¿Qué es lo mínimo que debe tener? Estos conceptos, características, síntomas e importancia frente a los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Este es el modelo cual ustedes lo van a desarrollar, sea en formato de Excel para entregarlo en formato PDF en la plataforma o sea en Word y entregarlo en formato PDF. O si quieran utilizar cualquier otra herramienta, ¿sí? Pero lo entregamos en formato PDF. Intentos ilimitados. Recuerden que pueden entregar actividad tardía. ¿Listo? ¿Clara la primera actividad de la semana número 1? Sí, señora. Clara. Muy bien. Y se le da agregar entrega. Por favor, mucha delicadeza con esta parte. Entréguenla de manera correcta y no en borrador, porque si lo entregan en forma de borrador, ahí se va a quedar. Y como instructores, nosotros podemos calificarla, pero no se le va a ver reflejado, no se le garantiza que se vea reflejado en su centro de calificación. Entonces, mucho cuidado con eso. Que diga entregado, ¿sí? Y que ustedes vean cuánto pesa ese archivo, en megas, en megabytes, etcétera, etcétera. ¿Listo? Mucho cuidado con eso. Bien, vámonos otra vez para la actividad de aprendizaje de la semana. Vamos a encontrar el mapa mental. Siempre, mis estimados aprendices, les dejo las indicaciones, ¿sí? Instrucciones. Se sugiere que para este mapa mental, algunos me hacen un mapa mixto, que es mental y mentefactos, ¿sí? Me colocan descripciones, ya eso parece como un mapa, digamos, descriptivo. Bueno, realmente yo no les limito tanto a eso. Si vamos a combinar conceptos con imágenes, pues no hay problema, chicos, desde que se tengan lo que nos indica la guía de aprendizaje. Normas, conceptos básicos de los primeros auxilios psicológicos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, este es nuestro segundo momento de entrega de esa semana de número 1 que estamos en este momento ejecutando, ¿sí? Vamos a encontrar también acá
van a encontrar entonces el componente formativo que les va a ayudar a crear estas dos evidencias. Vamos a acceder y podemos verlo de esta manera y también incluso lo pueden descargar parte izquierda de su plataforma y le dan opción de descargar material, se les descarga en una carpeta comprimida. Me preguntan, profe, ¿es que lo puedo hacer desde el celular? Chicos, mi recomendación es que no hagan el curso en el celular. Siempre pasan un sinfín de novedades como tal. Entonces, evítense en esos momentos de retraso, esos momentos de que usted está perdiendo su tiempo, que el tiempo es supremamente valioso. Entonces, mi recomendación es, si no tenemos un computador, pues entonces buscar una sala de internet, hacen la evidencia, no les va a tirar más de 2 horas en una entrega de una actividad. Entonces, es más como la actitud que tengamos frente al desarrollo del curso, ¿sí? Entonces, acá vamos a encontrar esta parte de los primeros auxilios psicológicos que tiene que ver con el tema de la salud mental, el tema de los trastornos, las crisis, hay un estado crítico, tenemos también el tema de conceptos de muertes y duelos, en fin. Vamos a mirar todo eso. Acá tienen todo este material. Recuerden que este material es para la semana tanto 1 como número 2. ¿Listo? ¿Está más claro entonces? ¿Me confirman 3 personas como mínimo, por favor? Muy claro. Una consulta, profesora. En caso de seguir avanzando en las semanas, digamos, el material de la primera semana que acabas de mostrar, ¿va a seguir vigente en caso tal de necesitarlo o se va eliminando de ahí? Para nada, eso está habilitado. Usted ingresa a su plataforma, todo está habilitado, 24/7, todos los materiales, tanto enlaces de entrega como materiales de apoyo. Nunca los inhabilito, exceptuando el 11 de noviembre al mediodía. ¿Listo? Gracias. Bueno, con gusto. ¿Qué es importante? Hombre, los cursos siempre nos afianzan conocimiento o nos crean conocimiento. No se pongan al acelere de hacer todo ya, porque muchas veces ese acelere yo les corrijo y muchas veces me entregan cosas que no son. No se toman ni tampoco el tiempo de leer las instrucciones. Entonces, recomendación, leer las instrucciones. No voy a participar de las clases, entonces ver la grabación en sus tiempos, en su modo, ser modo rápido, no sé. Pero ¿listo? No se inhabilita absolutamente nada, sino hasta el momento del cierre. Y por supuesto, acá en la parte de secciones en línea van a encontrar las grabaciones de cada sesión en línea. ¿Listo? Ahí van a quedar. ¿Dónde se ven? Bien, siempre les dejo el enlace de YouTube. Este es en el canal de YouTube, no tienen que inscribirse para nada. Van a encontrar sus grabaciones. ¿Cómo la van a identificar? 1, el número de la sesión con la fecha y parte del título de lo que es el nombre de la sesión sincrónica. Pero además lo van a encontrar también con el tema de lo que es exactamente el banner del curso. Es decir, lo van a encontrar con este banner, ¿sí? Este es el enlace, todos tenemos accesos a YouTube, ¿sí? Entonces, no hay excusas para identificar, pues, que no están viendo la clase, porque acá está. Esto está en YouTube, acá lo van a encontrar. Listo. El canal se llama La Instructora Alejandra Hincapié, ¿sí? Así lo van a encontrar, lo van a identificar por este tipo de logo y listo. ¿Claros entonces? Claro. Muy bien. Sí, profe, Bien. muy claro. Muy bien entonces. Chicos, parte izquierda de su plataforma, ustedes le hacen seguimiento a sus calificaciones, porque me escriben, imagínate, 320 aprendices escribiéndome, profe, ¿cómo es que voy? ¿Cómo es que es el avance? Sí voy bien, profe, sí le entregué. No, chicos, ustedes, parte izquierda, esa es su responsabilidad como aprendices,
vamos a hacerle ese seguimiento. Y aquí nos dice calificaciones y ustedes van a ir viendo, ¿sí? ¿Cómo van? A, ¿qué significa A? Significa aprobado. D, que no está aprobado y que, muchachos, si no está aprobado, pues cambiemos, corrijamos y listo. La profe en 3 días nos va a calificar de nuevo. Días hábiles, no calificó ni sábados ni domingos. Es decir, si usted me entrega una evidencia el día viernes, su evidencia va a estar calificada en 3 días. Es decir, lunes, martes, miércoles. ¿Listo? ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Muy bien, otras 2 personitas, ¿me confirman? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Listo. Este es el manejo de la plataforma. Cada clase, cada semana les voy a ir mostrando semana 2, semana 3, semana 4, cómo es. Pero ya pueden ir explorándolo, pueden ir viendo. Cada una de esas actividades tiene sus indicaciones. Trato de ser lo más fácil posible las entregas para que ustedes puedan, pues, con sus compromisos, digamos, organizar esa agenda y poder entregar y poderse certificar. Tienen muchas gabelas conmigo. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a iniciar con la segunda parte, que es ya la clase magistral. ¿Listo? Voy a dejar de compartirles y voy a empezar a proyectar nuevamente la plataforma. Compartir. Me confirman si están viendo de nuevo mi plataforma. Sí, profe, ahí sí. Sí, profe. Excelente. Bien. Entonces, primera sesión sincrónica, vamos a hablar un poquito de normatividades, vamos a hablar un poquito sobre esos contextos de lo que es el primer auxilio, vamos a hablar un poquito de conceptos. ¿Por qué? Porque acá siempre trato de que todos hablemos el mismo idioma. No todos son ni enfermeros, ni médicos, ni psicólogos, ni trabajadores sociales. Acá hay un sinfín de profesiones. Y cuando ingresamos a este tema de primeros auxilios psicológicos, pues esto puede pasar en cualquier momento de nuestras vidas y a cualquier persona. Entonces, vamos a hablar desde los conceptos más básicos a un poquito más de grado de complejidad, digámoslo así, porque el primer auxilio psicológico, si bien es cierto, lo podemos aplicar desde una formación basada bajo unos principios normativos, unos principios éticos y demás, también lo pueden aplicar cualquier persona que no sea psicólogo o psicoorientador o psiquiatra o trabajador social, ¿sí? Dentro de esos primeros auxilios psicológicos es importante aclarar que en algún momento tendremos que orientar muy bien a la persona para esa orientación, si se escuche redundante, hacia ese psicólogo para que esa persona psicóloga pues pueda remitirlo hacia un tratamiento que quizás en algunos casos llegan a la parte de medicina, que es con la parte psiquiátrica. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar entonces frente a este tema. Ay, bueno, siempre se me olvida presentarme y por eso me tocó hacer la presentación de PowerPoint con mi perfil. Bueno, recuerden, su instructora se llama Alejandra María Incapio Campos, es la que les va a acompañar este proceso de, digamos, de orientación formativa. Mi alcance como instructora es desde el punto de las calificaciones, desde el punto de, en general, si ustedes tienen dudas e inquietudes, solucionárselas, el tema de entregar una formación. Me gusta dar una formación casi de 2 horas, no es solamente explicar la plataforma y va, entregue aquí y ya, no me gusta eso. Me gusta entregar formación, me gusta entregar conocimientos. Esa es como la diferencia que hay. Y lo otro, desde el otro punto, es que es importante que sepamos que no siempre tenemos todo el conocimiento en nuestra cabeza, pero el conocimiento ya está al alcance de un clic, ¿sí?
Hay mucha información. Ahora tenemos unas grandes plataformas como la IA, hay demasiadas ayudas tecnológicas. No hay que creer todo, es importante siempre asegurarnos siempre desde el punto normativo y, por supuesto, desde las orientaciones de nuestros profesionales en el área de la salud. Listo. Actualmente soy candidata a doctora en educación, soy magíster en sistemas integrados de gestión y responsabilidad social corporativa, soy especialista en gerencia estratégica del recurso humano, profesional en salud ocupacional, auditora de sistemas de gestión como calidad, medio ambiente, responsabilidad social corporativa, seguridad y salud en el trabajo, oficial de cumplimiento, soy asesora y consultora en Sagrila, Sarla y CIPLAF. Y aparte de eso, he hecho un sinfín de cursos en cuanto a lo que es manejo de personal, liderazgo, todo el tema de lo que es ergonomía y psicosociología aplicada en entornos laborales también, y un sinfín de estudios adicionales. Entonces, esa es la persona, la instructora que los acompaña en este momento de formación. Bien, dentro de esa estructura, recordemos entonces, tenemos 4 semanas, en total entonces tenemos 5 evidencias de aprendizaje. El aprendiz deberá garantizar la entrega de esas evidencias en la plataforma de Sayuna en los enlaces correspondientes. No se entregan en otro momento. Por lo tanto, estas evidencias, este es un curso muy autónomo, el 80% es por ustedes y el 20% suministrado a través de plataformas, materiales de apoyo y formación, como la estamos desarrollando el día de hoy. Su momento de certificación debe aparecer todo en A para poder aprobarlos. Y si les falta una actividad o perdieron una actividad y no la corrigieron al tiempo que correspondía, no los puedo certificar. Con solo una actividad que esté mala y con solo una actividad que nos falte. ¿Listo? Eso lo quiero dejar claro desde el momento 1. Bien. Dentro de estos conceptos, entonces vamos a hablar un poco sobre el tema de la calidad de vida, digamos que tenemos una agenda verde, unos objetivos sostenibles. Dentro de esos objetivos sostenibles hablamos de desarrollo sostenible y es todo lo que tiene que ver relacionado con ese bienestar, con la sociedad, comprometernos a través de las normas, que esa posibilidad de que todos tengamos una vida plena y la calidad de vida siempre se asegure, pues, digamos, la sobrevivencia de una especie humana, ¿sí? El tema de la calidad de vida son demasiados conceptos que hay que tener en cuenta. Dentro de eso está condiciones tanto ambientales como de seguridad, y cuando hablamos de seguridad es desde una seguridad financiera, desde una seguridad digamos, de ingresos económicos, un tema de seguridad físico y demás. Y cuando hablamos de condiciones, tiene que ver todas esas condiciones del entorno, vivienda, higiene y demás. Eso asegura una calidad de vida. Dentro de todos esos entornos, entonces hay unos entornos que es importante que hacen parte de esa calidad de vida, donde hablamos de ese espacio físico, del punto biológico, dentro del desarrollo de la sociedad, los ecosistemas y una comunidad. Y cuando hablamos de comunidad tenemos que hablar de religión, todo lo que tiene que ver con el tema cultural y la etnia, ¿sí? Dentro de todo eso, entonces hay unas estrategias desde la Organización Mundial de la Salud, desde las organizaciones panamericanas de la salud, también de la Organización Internacional incluso del Trabajo. ¿Y qué es lo que dice? Crear entornos saludables, sociedades saludables, que finalmente identifican esos factores de riesgos frente a la salud mental y que se requiera finalmente prestar esos primeros auxilios ecológicos. Entonces son promotores de la salud y del bienestar como tal. ¿Quiénes son los promotores? Desde el Estado comienzan los promotores. Y también se crea un concepto importante que es la escuela saludable. Las escuelas saludables es parte de donde, digamos, surgen todas esas condiciones. ¿Cómo así? Pues desde ahí empezamos a mirar comportamientos, patrones, cómo se desarrollan esos entornos escolares frente a esas acciones de promoción y de prevención, promoción de la salud y prevención de las enfermedades en los niños, niñas, adolescentes y por supuesto adultos, ¿sí? Entonces, esas escuelas saludables también van a generar o apoyar esas habilidades y esas destrezas a algo que se está manejando ahora, el manejo de las emociones, ¿sí? Es un tema supremamente importante coger desde la escuela saludable. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señora. Perfecto. Bien,
Dentro de todo esto, entonces hay unas estrategias, vienen desde las publicaciones normativas, desde la publicación, digamos, de información a través de radio, televisión, ahora redes sociales. Hay que identificar todos esos factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Pues hay unos rasgos, hay unas características, qué tipos de exposiciones, el tipo de la comunidad o cultura, porque hay unas personas que tienen mucho más riesgos de sufrir de enfermedades de la salud mental, ¿sí? Bien, desde el punto de la salud tiene varios conceptos. ¿Cuáles son? Uno, el bienestar físico, social, mental y económico. Nos falta uno, empezamos entonces a tener un desequilibrio de nuestra salud, ¿sí? No es solamente la ausencia de la enfermedad, yo estoy súper bien, no. Es que hay que identificar cuáles esos componentes nos faltan y debemos de trabajar en ellos. Y también surge un concepto que es la vivienda saludable. La vivienda saludable va desde esas condiciones de higiene, biológicas y demás, pero también desde el punto de la crianza, ¿sí? Entonces, desde lo que es esa edificación y esa habitación, cómo crece, cómo se desarrolla el individuo. Entonces, comportamientos, habilidades, ¿cierto? Todo esto se ve en este tipo de vivienda. Bien. Dentro de todo esto, todo se genera una gestión. ¿Gestión de qué? Gestión de los riesgos, gestión de la salud, que finalmente habrá otras personas mucho más vulnerables a tener que presentarse esos primeros auxilios psicológicos. ¿Como quiénes? Personas vulnerables como son los habitantes de la calle, ¿cierto? Personas que ejercen la prostitución, las personas que han sido víctimas de la violencia interna de nuestro país, que ha sido pues demasiados años en esto, entonces también los desplazamientos, las comunidades, digamos, más alejadas y apartadas que pues finalmente no hay un buen desarrollo como comunidad. ¿Sí? Entonces hay un tema de que vamos a tener en cuenta, depende de la población, hay que identificar sus riesgos. Y finalmente también tenemos que hablar un poquito sobre el tema de responsabilidades, y cuando hablamos de responsabilidades hay una parte jurídica, legal, ¿cierto? Como por ejemplo el tema de lo que es el sistema de responsabilidad penal adolescente y de infancia y adolescencia. Y también abordar que en el tema de los primeros auxilios psicológicos hay un riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas y otras adiciones, ¿sí? Que otras adiciones que fueron identificadas desde la Organización Mundial de la Salud por nuestra época o era que estamos viviendo. Siempre dentro de los primeros auxilios psicológicos vamos a tener que integrar quiénes, lo que es la seguridad social colombiana, en este caso. Para entornos laborales, entonces nos vamos a apoyar con la administradora de riesgos laborales. En caso de niños, niñas y adolescentes, e incluso universitarios, nos vamos a apoyar a través de las entidades promotoras de salud, a través de sus IPS, con sus profesionales correspondientes a la intervención posterior a un primer auxilio psicológico. Por eso es importante conocer un poquito sobre el sistema de seguridad social colombiano. Todo el tema de conceptos y demás, todas esas entidades deben de estar acreditadas, ¿sí? Bueno, certificadas, habilitadas para este tipo de profesionales psicológicos que nos van a prestar el tema de apoyo a los riesgos psicosociales. Entonces, deben de estar también habilitados como de acuerdo a lo que es la resolución 3100 de habilitaciones en salud. Bien, vamos a continuar. Desde el punto de las generalidades a nivel en Colombia y todas estas normas del tema de la salud mental vienen a través de unos acuerdos internacionales, Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Posterior a eso, nuestro Ministerio de Salud pues es la que nos hace esa publicación finalmente normativa y es donde vamos a aplicar la norma en el ámbito correspondiente. Dentro de todo esto, las leyes en Colombia se crean por estos tipos de pilares, ¿sí? Dentro de todo esto, la ley antitrámite es parte fundamental dentro de la activación de los primeros auxilios psicológicos en el tema de la salud mental. Dentro de esos acuerdos internacionales, recordemos que una parte de esos objetivos de desarrollo sostenible nos indica un pilar importante que es la salud y el bienestar, para poder crear algo que se llama ciudades y comunidades sostenibles, ¿sí?
Dentro de todo esto, entonces surgen estas leyes en Colombia a través de la Constitución Política Colombiana, y hay que recordar que nosotros todos tenemos derechos y deberes. Dentro de los derechos que nosotros tenemos es tener el derecho a la salud, y la salud, ya recordemos, entonces no es la ausencia de la enfermedad, ¿sí? Entonces vienen a través de la Constitución Política unas leyes, unos decretos, unas resoluciones y finalmente unos acuerdos o unas sentencias. Esta es nuestra pirámide colombiana: tratados y convenios internacionales, constitución política, leyes, decretos, resoluciones, circulares y mandatos. Dentro entonces de esa seguridad social en Colombia, entonces recordemos, tenemos el tema desde el abordaje, desde un entorno académico o social o cultural, hablamos entonces como soporte el tema de la salud, y en el tema de laboral vamos a hablarlo desde el punto de lo que es administradores de riesgos laborales. ¿Por qué les presento esta parte? Porque es importante tener en cuenta que a través de lo que es la administradora de riesgos laborales, a través de su norma de riesgos como tal, indica que también padece un trastorno digamos, mental o psicológico, hace parte también de un tipo de enfermedades y se puede categorizar como una enfermedad de origen laboral. Es decir, que la persona entra a un proceso de pensión. Eso es un tema mucho más complejo, más largo de tratar, pero lo vamos a ir abordando a través de las normas, ¿sí? Bien, desde el punto de la salud pública, entonces la salud pública viene de, mejor dicho, desde que nosotros comenzamos como, digamos, como sociedades, ¿cierto? Entonces empieza a hablar un tema a través de esa salud pública, ¿desde cuándo? Desde los egipcios, hablamos de una época, digamos, de 3000 años antes de Cristo. Entonces, finalmente, hablamos de medicina, tratábamos ese tema de las enfermedades físicas, pero estábamos también dejando atrás el tema de lo que son las alimentaciones saludables, porque pues finalmente no todos en esa época se alimentaban bien, entonces finalmente se presentaban también enfermedades de origen mental desde la era anterior, ¿cierto? Bien, desde ese tema de la salud pública como tal, finalmente se habla de un equilibrio desde la alimentación, desde la higiene, pasamos por el tipo de edades, el conocimiento de la medicina a través de lo que era la parte natural, y por supuesto empiezan a hablarse de medicina, y esa medicina a tratar todos los males que habían en ese momento, ¿sí? Dentro de todos estos logros de la salud pública en el siglo XX, entonces hablábamos de una vacunación, los métodos de planificación, la prohibición del tabaco. Mire que ahí ya hablábamos un poquito sobre la salud como tal, física, extensión de la perspectiva de vida, hablábamos también de la invención y manifestación de los antibióticos, hablábamos de las enfermedades infecciosas y todo el tema de agua potable, el tema de higiene. Bien, dentro de todos esos pilares, finalmente, de la salud pública que tenemos, hay unos 4 pilares, que son los compromisos políticos, las estructuras para esa gestión de la salud, el Plan Nacional de Salud y la participación y redes sociales. Cuando hablamos de esa participación de redes sociales, también hablamos tanto de industria, comercio, etcétera, etcétera, ONGs, etcétera. Entonces, todo esto, ¿con qué fin? Con tener más calidad de vida y mucho mejor la salud, ¿sí? Desde la salud pública, es decir, hay muchas actividades desde las organizaciones, desde el punto de la administración, ¿cierto? ¿Con qué fin? Prevenir enfermedades, proteger esa salud, promover la salud, ¿sí? Y generar acciones que finalmente sí impacten a la comunidad afectada. Dentro de este determinante de la salud pública, el tema del estilo de vida es uno de esos pilares a atacar, el tema del sistema sanitario y el medio ambiente. Y cuando hablamos del medio ambiente, tiene que ver la parte psicosocial y sociocultural, que dependen de que evitar las violencias, el estrés, la competitividad, las dependencias, las sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera, ¿sí? Funciones finalmente de la salud pública, promoción de la salud, ¿cierto? Tener todos esos pilares de la salud. Hay una parte importante dentro de ese derecho a la salud, lo que es la ley. Y esa ley, hablamos de lo que es la ley 1011 del 2006, que establece la obligatoriedad de la garantía de la calidad de la atención de la salud frente al Sistema General de Salud Social colombiano. Entonces, por eso les decía que al inicio, pues hay que tener en cuenta este tipo de entidades. Bueno, a través de lo que es, digamos, el tema de los primeros auxilios psicológicos, tenemos que hablar siempre de la salud mental.
Desde la Ley 30 de 1986 se habla de un estatuto nacional sobre el tema de estupefacientes, ¿sí? Y otras disposiciones adicionales frente a esto. El decreto 3788 que reglamenta todo lo que tiene que ver con el estatuto también de estupefacientes. La ley 1566 que me habla sobre el tema de considerar el tema normativo frente al consumo de sustancias psicoactivas. La ley 1616 que finalmente garantiza ese derecho a la salud mental a la población colombiana, priorizando, por supuesto, a los niños, niñas y adolescentes. Y la resolución 89 del 2019 que me habla sobre la prevención de lo que es el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, en cuanto a trazabilidad, ha pasado un sinfín de normas iniciales para tratar el tema de la salud mental. Entonces, pasamos por estatutos legislativos, leyes, normas y decretos. Y además, también teniendo en cuenta el Código de Infancia y Adolescencia, ¿sí? ¿Qué pasa también? Tenemos que tener en cuenta entonces los contextos y los entornos de la población para poder garantizar una política de atención integral, ¿sí? Dentro de esta parte, digamos, de esas rutas de establecimiento de derechos y demás, y por supuesto de apoyo, hay un sinfín de decretos que finalmente van a ir asociados a ese tratamiento a aquellas personas que estén en riesgos también de sustancias o de consumir sustancias psicoactivas. Entonces, por eso es importante prestar ese primer auxilio antes de que tengamos este tipo de abordaje. Rutas integrales de atención, todas esas entidades de salud tendrán que garantizar todas estas rutas, las RIAs. ¿Por qué? Porque finalmente aquí es donde va a generarse toda esa intervención idónea de esta persona que está padeciendo una enfermedad a través de una novedad dentro de su salud mental, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Dentro de esas rutas de atención integral, entonces, están todas esas entidades promotoras de salud, las IPS, las EAPB, en fin. Y todas ellas deberán complementar el direccionamiento necesario para aquella persona que esté afectada en esa salud, ¿sí? Dentro del sistema de gestión se refuerzan esos primeros auxilios. Hay unos que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la parte de los entornos laborales. Y empieza desde la ley 1010 del 2006. Que me habla sobre ese tratamiento de los riesgos psicosociales en los entornos laborales. Entonces, dentro de todo eso hay unas filosofías, dentro de todas estas entidades deben de garantizar entonces ese esquema de muy buena atención en la salud, garantizando siempre esa mejora continua y esas certificaciones. Desde el punto de la seguridad y salud en el trabajo, entonces van desde la aplicación de baterías de riesgo psicosocial en esos entornos laborales, por supuesto, alineado a este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Finalmente, ¿qué pasa? Dentro de esos primeros auxilios o esas baterías de riesgo psicosocial en ese entorno laboral, pues debe determinarse unos planes de trabajo que impacten finalmente a los casos blancos que se identifican en esas baterías de riesgo psicosocial. Bien, vamos a ver desde el punto de estas generalidades de lo que es los primeros auxilios. Generalidades de los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos parten de la lógica de poner a salvo a las personas a través de la aplicación de una serie de técnicas que generan efecto directo sobre el estado emocional y psicológico de las personas a largo plazo, evitando efectos secundarios al trauma vivido. Para lograr generar las habilidades para aplicar los primeros auxilios psicológicos, es necesario entender la importancia de la salud mental en la vida de las personas, los factores que la determinan y generan riesgo frente al desarrollo de problemas o trastornos mentales. Cabe aclarar que estos primeros auxilios psicológicos se aplican en situaciones de gran activación emocional o psicológica de las personas. La intervención en crisis merece entender las razones por las cuales se tienen respuestas desproporcionadas y desestabilizantes frente a una situación traumática, estresante o de peligro. Estas reacciones por lo general producen malestar emocional profundo, confusión, alteraciones físicas y mentales que hacen que las personas por sí mismas no logren gestionar su condición. Los primeros auxilios psicológicos deben ser aplicados en el momento de la crisis, ya que cuando ésta ha pasado ya no se obtiene el efecto protector a largo plazo que esta herramienta proporciona.
De esta forma, es importante resaltar que los primeros auxilios psicológicos no necesariamente deben ser aplicados por profesionales de la salud, dado que dentro de cualquier entorno social, ya sea familia, escuela o comunidad, se pueden presentar situaciones de crisis por situaciones relacionadas con problemas individuales, condiciones de la convivencia o por alguna emergencia social o natural, por lo cual es necesario contar con personas que puedan intervenir de forma idónea. Entonces, desde el punto de la salud mental, es importante tener este concepto claro porque finalmente no es solamente esa ausencia de esa enfermedad, como les indico, sino que además de esto tenemos que tener en cuenta un enfoque que permita a esa persona, a pesar de ese diagnóstico inicial digamos, de una patología, frente a lo que es unos términos de muchas cosas. Uno, la independencia a nivel, digamos, de toma de decisiones, el tema de sus interacciones sociales, el tema también en cuanto a su productividad. Entonces, dentro de todo esto, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Hombre, tenemos 3 objetivos principales finalmente para mejorar la salud mental. ¿Cuáles son? Prevenir los trastornos mentales, ayudar a las personas a recuperarse de esos trastornos después de que hayan tenido pues todo ese proceso de atención oportuna y adecuada por estas entidades de salud y promover finalmente siempre el bienestar mental de toda la población. Hablamos de una población académica, hablamos de una población laboral, hablamos de nuestra parte sociocultural y demás. Dentro de todo esto, dentro de esos objetivos como tal, es reducir esos estigmas que van rodeados al problema de la salud mental. Entonces, los términos de, digamos, como tal, que se utilizan, digamos, en nuestra jerga popular. Entonces, es que está loco. No, esa no es el término que se necesita frente a digamos, un padecimiento de un trastorno mental. ¿Qué tenemos claro desde esos principios normativos y esos acuerdos de sostenibilidad y demás? Atender, promover, mejorar esas condiciones frente a esos posibles problemas de la salud mental, ¿sí? Dentro de todo eso, entonces, dentro de esa definición general, ¿qué podemos decir? Dentro de esos primeros auxilios psicológicos, ¿qué nos van a ayudar? ¿O cuáles son los logros de estos primeros auxilios psicológicos? Reducir el nivel de estrés inicial de la persona, fomentar la adaptación, digamos, a corto, mediano y largo plazo, potenciar las estrategias de afrontamiento a la situación que se esté presentando, ¿cierto? Y que es importante garantizar esa atención a través de esas 72 horas posterior al evento como tal, ¿cierto? Que es importante tener en cuenta que esto nos va a ayudar a los niños, a los adolescentes, a los ancianos, ¿cierto? Y que finalmente ese apoyo de ese primer auxilio psicológico lo que va a ayudar es a impactar a que la persona pues finalmente llegue a un punto también de estabilidad y equilibrio del pensamiento, ¿sí? Bien, ¿quiénes son los beneficiarios? Entonces, como les decía, niños, adolescentes, adultos, padres, cuidadores, intervenciones digamos, también en ese momento pueden ser, digamos, los educadores o otros profesionales que finalmente puedan estar trabajando con personas afectadas, ¿sí? Bien, los beneficiarios son cualquier persona o cualquier grupo de personas que puedan o estén expuestos a unos incidentes o un accidente y, como les decía, pues nosotros sufrimos de una violencia constante en nuestro país, ¿cierto? ¿Quién puede aplicar entonces esos auxilios psicológicos? Como se les mostraba en este video, pues cualquier persona, ¿sí? Pero que tenga pues cierta formación, un poco de formación frente a lo que es el primer auxilio psicológico, porque siempre vamos a tener que orientar a la persona hacia una ayuda profesional. Entonces, esto nos va a servir como punto de equilibrio de equipos de la primera persona que hace una respuesta frente a esa emergencia que se está presentando desde el punto de la salud mental. Entonces, finalmente, estos incidentes críticos que se puedan presentar o cotidianos, los primeros auxilios psicológicos pueden ser aplicables por personas en el contexto habitual como tal, puede ser maestros, enfermeras, incluso los religiosos, los líderes comunitarios, ¿sí? Que puedan finalmente ayudar a afrontar lo que está sucediendo como impacto inicial.
¿Dónde se aplican los primeros auxilios? Pues en los, digamos, son emergencias finalmente que se puedan presentar en el momento. ¿Dónde se pueden presentar? En el momento de un desplazamiento masivo, cuando hay emergencias, digamos, por el tema de, digamos, puede ser el invierno. ¿Dónde pueden pasar? Desde los actos cívicos escolares, pasando por polideportivos, aeropuertos, entornos laborales, en fin, ¿cierto? Entonces, finalmente, digamos, en cualquier momento se puede presentar ese primer auxilio, ¿cierto? Y donde finalmente se encuentran, o uno creería que solamente se puede presentar, son los hospitales, los consultorios, escuelas, en fin. Pero no, estamos expuestos en cualquier momento, ¿sí? Dentro de los principios de las buenas prácticas para prestar un primer auxilio psicológico, importante, el tema de la comunicación asertiva, el manejo de las emociones, no generar, digamos, a la víctima una revictimización, ¿sí? Importante, el tono de voz, el no juzgar, ¿cierto? Asegure que esa persona le genere usted esa confianza. Si hay una situación muy específica de violencia y hablamos desde el consumo de sustancias psicoactivas o pasar por una violencia sexual o un ataque como tal, es importante siempre dirigir a la persona hacia una atención más avanzada o evolucionada. Finalmente hay que tratar el tema del autocuidado, el autocuidado de nosotros mismos también, ¿cierto? ¿Cómo vamos a apoyar a esta persona en ese momento de crisis? ¿Cómo intervenimos? ¿En qué lugar intervenimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué tiempo lo hacemos? ¿Cierto? Entonces, finalmente, esto es importante tenerlo en cuenta. Dentro de esos objetivos es importante que tengamos en cuenta esa seguridad física y emocional de la persona, pero también de nosotros. Mantener la calma, tener una conexión con esa red de apoyo que tiene esa persona, tener el tema de la autoeficiencia, la eficacia, ¿sí? Cómo hablamos como comunidad, cómo interlazamos todos esos, digamos, esos profesionales que están también a ese momento de abordaje, ese afrontamiento, qué tipo de ayuda requiere con esos profesionales como tal, ¿sí? Importante también tener en cuenta cómo promover esa seguridad, ofrecer posibilidades, digamos, apartándose del escenario donde se está presentando la novedad, estabilizar a las personas, ofrecer información sincera y veraz frente a esa emergencia o esa situación traumática que está pasando la víctima, no hacer falsas promesas, tampoco restar importancia a lo sucedido, ¿sí? Y atender esa necesidad básica de las personas en cuanto a lo que tiene que ver con la comida, las bebidas, si necesita una ayuda médica o material, ¿sí? Bien. ¿Cómo promovemos esa calma? El confort físico, emocional, comunicar de forma adecuada, pausada y asertiva, además generar tranquilidad. También en tener en cuenta ese tipo de palabras, ¿sí? No hacer dramatización de lo sucedido, ser muy amable, confortable con la persona pues, que se le está brindando ese primer auxilio psicológico y suministrar información que sea necesaria, simple y de fácil entendimiento, ¿sí? Para obtener finalmente esa ayuda. ¿Y cómo se promueve esa conexión con la red social de apoyo? A través de reuniones familiares, mantener, digamos, los niños con sus progenitores o familiares cercanos o los cuidadores, ayudar, digamos, desde los puntos a establecer contactos con las fuentes de ayudas comunitarias, los líderes comunitarios, respetar toda esa parte cultural, social y religiosa, ¿cierto? Si es posible, si la persona tiene un tipo de religión, pues orientarlo también hacia esa parte religiosa. ¿Listo? ¿Y cómo promover esa autoeficiencia y esa eficacia frente a esa comunidad? Pues animar a las personas a formular sus propias necesidades, ayudarlas a tomar toma de decisiones, normalizar las sensaciones y sentimientos, promover esa recuperación y control de las emociones, promover el apoyo, iniciativas grupales y ofrecer esos espacios iniciativos. ¿Cómo se puede facilitar ese afrontamiento? A través de conectar con las personas, con
sus propios recursos de, digamos, de red de apoyo, facilitar el inicio de procesos de duelo, y aquí podemos hablar incluso si tenemos una pérdida familiar, pues entonces hablamos de estas entidades que son funerarias, que también además tienen esa adición o esos plus de este tema, perdón, frente a lo que es el tema de afrontamiento del duelo, ¿sí? Entonces también podemos apoyarnos desde ahí. Y recoincidir los estilos evitativos o de negación, que también es importante apoyarnos pues con los profesionales de la salud. Dentro de de promover la ayuda de forma eficaz, entonces ofrecer los recursos tanto gubernamentales como no, entidades, digamos, como organizaciones sin ánimo de lucro, hablamos también de las ONG, ¿cierto? Porque pues también hay entidades que a través de su responsabilidad social corporativa ayuda también a ese tipo de intervenciones con las comunidades, a ofrecer la información frente a lo que está pasando, esos servicios como tal, entidades gubernamentales como tal. También ofrecer la información de pautas psicoeducativas y no hacer falsas promesas. Eso es lo más importante. Y también tener en cuenta el tema de lo que es el consumo, abuso y adiciones en un marco que puede ser posible frente a estas personas que tienen una afectación a la salud, porque finalmente hay que mirar esas perspectivas del riesgo frente a que puedan enfrentar esa posibilidad de generar un consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas van muy ligadas, porque puede generarse ese factor de riesgo. Y finalmente es fundamental para el desarrollo integral de las personas tener esa parte productiva, autonomía y garantía de esas interacciones tanto culturales, sociales y demás, para que podamos resolver todos esos problemas de alteración o de trastornos a la salud mental. Entonces hay que evitar mucho o identificar primero el riesgo y evitar, por supuesto, ese riesgo de que pueda la persona recaer a este tipo de sustancias psicoactivas, pues el consumo. Y no solamente las sustancias psicoactivas, sino todo el tema de las otras adicciones, que estamos en la era digital, entonces hablamos del juego, las apuestas, hablamos del alcohol, hablamos de las sustancias y todas las sustancias, digamos, diversas que hay, el tema de lo que es las adicciones con la parte de la pornografía, el tema de las adicciones digitales, etcétera, etcétera. Entonces es importante, el 10 de octubre fue el Día de la Salud Mental. ¿Sí? Esto se garantizó, digamos, desde un acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, promover todo lo que tiene que ver con los estilos de vida saludable y estilos de vida saludable que puedan evitar esos riesgos frente a la salud mental. Entonces, la salud mental finalmente es todo ese estado de bienestar del individuo, que pueda enfrentar tanto dificultades, que pueda ser consciente de toma de decisiones y capacidades, que pueda trabajar de forma productiva y que contribuya siempre al desarrollo de una sociedad o una comunidad, ¿sí? Entonces, esa sería como nuestra clase el día de hoy. No sé si quiere alguien aportar algo más o todo fue muy claro. Todo fue muy claro. En mi caso, profe, me llama la atención que en las normas que mencionaste o las leyes que pusiste al principio, en pandemia no haya habido ninguna norma o algo así que trabaje para la salud mental de las personas. Me parece como extraño. No, que no se las proyecté. Es que hay muchas normas, yo les dije, hay muchas normas. Y desde el punto de la salud mental vienen las más importantes o las que inició el tema de la salud mental fueron las que les proyecté. Pero dentro de los entornos laborales se crearon demasiadas normas en la salud mental. Es más, hasta este año se modificó una nueva norma donde se obliga al que todas las empresas tienen que tener el comité de seguridad, el comité de convivencia laboral y que deben de reunirse cada mes y que además tienen que reportar unos informes ante el Ministerio de Salud 2 veces al año de las condiciones que se presentaron, si hubo acosos y demás. Entonces hay muchas normas. En el transcurso del desarrollo del curso voy a ir hablando de ellas. Todo no se da en un mismo instante. Pero normas hay demasiadas y más desde el origen de la salud mental.
¿Por qué? Porque tenemos acuerdos internacionales, como les decía al inicio. Tenemos acuerdos desde la OMS, la OIT y la OPS. Entonces vamos a ir descubriendo todo a través del desarrollo del curso. Y, por supuesto, es importante que lean el material de apoyo. Allí van a encontrar muchas más normas como tal. ¿Listo? ¿Alguien más? Yo, profe, buenas tardes. A mí en lo personal, ya que usted preguntó pues como si teníamos alguna observación, a mí me gustaría, porque a veces soy un poquito como lenta para asociar como la información, me gustaría que de pronto diera la clase como más lenta, como que hablara un poquito más pausado, porque a veces como que lee muy rápido. Igual es No, una observación personal. ni siquiera leo. No, pero como les decía, ya cada uno de ustedes pueden repetir la grabación y demás. Pues imagínate yo hablar mucho más pausa de lo que hablo y pues tras de eso tengo que seguir con otra clase de otro curso. Entonces tengo que ir avanzando lo que más pueda. Por supuesto, no interrumpiendo mucho sus tiempos como tal. Entonces están las grabaciones. Si está muy rápido, entonces puedes ir reduciéndole como el tiempo como tal a la grabación y puedes ir mirándola en tus tiempos y en tus ritmos. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, chicos, entonces esta sería nuestra primera clase. Recuerden entonces que tenemos nuestra segunda clase la otra semana. Importante que revisen entonces el plan de trabajo y las sesiones en línea, donde les indiqué que es en la parte de secciones en línea e incluso en los anuncios donde dice plan de trabajo y sesiones en línea. ¿Listo? Que tengan entonces todos una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.